Aquí comienza Pedro Ferriz de Con. Central FM Equilibrio. Marcando el cambio que México necesita. ¿Cómo están, queridos amigos? Los saludo con muchísimo gusto esta mañana. Yo soy Dore Ferriz y estoy a cargo del noticiero el día de hoy a nombre del ingeniero Pedro Ferriz de Con. A nombre de este maravilloso equipo de trabajo les damos la más cordial bienvenida y si les parece, arranquemos con todas las noticias. Estás escuchando a Pedro Ferriz de Con en Central FM Equilibrio. Resumen informativo. Gerardo Fernández Noroña, diputado federal por el PT, reclamó a Andrés Manuel López Obrador que no haya excluido de la lista de aspirantes a sucederlo en el año 2024. En conferencia de prensa se quejó que el lunes pasado no lo mencionó en la mañanera al hablar sobre el proceso interno de Morena, lo cual consideró una falta de respeto a sus aspiraciones y trayectoria. Señaló que ello se sumó a que el 28 de abril, en la reunión de senadores con el presidente, fueron convocados Ricardo Monreal, coordinador de Morena, en la Cámara Alta, Claudia Sheinbaum, que es jefe de gobierno de la Ciudad de México, y los secretarios Marcelo Ebrard, de Relaciones Exteriores, y Adán Augusto López, de Gobernación. Pero él no fue requerido en el encuentro donde se exigió unidad y solucionar la crisis interna de la bancada. Desde el lunes de esta semana, el compañero presidente volvió a dar nombres y volvió a excluirme. Me parece un acto incorrecto. Me parece que se promueve el sectarismo, la exclusión. Fernández Noroña exigió respeto a sus aspiraciones y citó que hay encuestas que lo colocan en el tercer lugar de las preferencias. No estoy pidiendo que me reciban los gobernadores, no estoy pidiendo que me hagan honores, no estoy pidiendo que me concentren a la gente, no estoy pidiendo nada. Lo único que pido es respeto a mi trayectoria, a mi persona y a mi legítima aspiración. Si hay dudas con el método en la encuesta, planteó el legislador que se haga entonces una convocatoria a elecciones primarias para que decida la gente. Considero que eso sería congruente porque se está proponiendo hacer una consulta para que los ministros sean electos por el pueblo. Ya dijo que va a meterlas y me pareció bien en lo que se comprometió, en lograr la unidad y la confiabilidad y transparencia del método. Pero si me excluye, pues ¿cómo va a haber un trato? Ahora sí que se quejaba del INE y excluye a un participante, pues está peor que el INE. El INE por lo menos te registraba aunque te hiciera chingaderas. Acá me quieren excluir sin que empiece la participación. No, bueno, eso no es correcto. Compañero presidente, eso no es correcto. Con cariño, con... Fernández Noroña reclamó que mientras él estaba en el movimiento de izquierda, Adán Augusto López, Marcelo Ebrard y Ricardo Monreal estaban en el PRI y Claudia Sheinbaum en un cubículo en la UNAM. Porque ninguno de ellos tiene el perfil de izquierda que yo tengo. Adán Augusto López, secretario de Gobernación, arremetió contra las encuestas que lo colocan en tercer lugar de las preferencias para obtener la candidatura presidencial de Morena. El aspirante, el 2024, consideró que este tipo de ejercicios son de contentillo, que solo sirven para mantener el autoestima de quienes le pagan. Andrés Manuel López Obrador libró una medida cautelar del Instituto Nacional Electoral, INE, para prohibirle no entrometerse en la elección del 2024. Los dos nuevos consejeros, Jorge Montaño y Rita López, votaron a favor de un proyecto de unidad de lo contencioso en el que se declaró improcedente una medida cautelar contra el Ejecutivo Federal por violar la imparcialidad al decir a los ciudadanos que sí quieren la transformación y las pensiones ya saben por quién votar el próximo año. La consejera Claudia Zavala le pronunció en contra al considerar que es claro que el presidente violó la Constitución al romper los principios de neutralidad e imparcialidad
con sus dichos, por lo que propuso declarar procedente las medidas cautelares para exigirle conducirse con neutralidad rumbo al proceso electoral 2024 y no hacer llamados al voto. ¿Quieres que regresen los corruptos? Ya sabes por quién vas a votar. ¿Quieres que siga la transformación? También, ya sabes. ¿Quieres que continúen las pensiones para los adultos mayores? Ya sabes por quién vas a votar. O ya sabes por quién no vas a votar, ¿verdad? Con el respaldo de su partido y al grito de presidente, presidente, el coordinador de los senadores del Partido Verde, Manuel Velasco, inauguró la Convención Nacional Repensando el Futuro Verde, así se llama. Favoritismos del gobierno de la Ciudad de México hacia Grupo Rentable a cambio de anuncios de #esClaudia y de apoyo a las consultas de Andrés Manuel López Obrador fueron denunciados por empresas de publicidad exterior de la capital del país, después de que el día 7 de junio del 2022 entró en vigor la nueva ley de publicidad exterior. Se retiraron cerca de 700 de las 1,200 estructuras que estaban ubicadas sobre inmuebles, principalmente azoteas, pero el gobierno sigue sin informar dónde se aprobaron los nuevos anuncios. Andrés Manuel López Obrador apoyó la propuesta de Ignacio Mier, coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, de promover una consulta popular para saber si la gente quiere que los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sean electos en las urnas. Yo pienso que ayuda lo de la consulta. Nada más hay que ver el procedimiento legal, porque al parecer, puedo estar equivocado, no se pueden llevar a cabo consultas cuando inician los procesos electorales. Si hay tiempo y está permitido por la ley, sería bueno, porque hay que informarle a la gente y todos tenemos que participar en limpiar, en moralizar, en purificar la vida pública. Es un hecho, se puede probar, de que el Poder Judicial, casi en su totalidad, de arriba a abajo, está podrido. ¿Quieres que se elijan a los jueces, a los magistrados, a los ministros de la Corte que forman parte del Poder Judicial? ¿Sí o no? Ahí está la pregunta ya. ¿Y a votar? No, tan fácil. Santiago Krill, presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, volvió a retar a Andrés Manuel López Obrador a que se siente a dialogar con él este jueves sobre cómo aumentar el presupuesto para becas sin afectar al Poder Judicial, pese a que el Ejecutivo Federal ya adelantó su negativa. Dijo que si quiere hasta se puede incluir el tema de elegir a los ministros de la Corte. Durante la sesión de la Comisión Permanente, Alejandro Armenta, presidente morenista del Senado, denunció que recibió mensajes intimidatorios y amenazantes, presuntamente de Norma Piña, ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que además ya se filtraron en redes sociales y si ustedes pueden observar, no hay ningún tipo de amenaza en ellos. A través de un escrito solicita a Piña verificar la autenticidad de los mensajes de WhatsApp el día 16 de mayo, enviados por Francisco Tapia, quien se acreditó como asesor de la ministra. Consideró que estos tienen la probable intención de presionar, intimidar o pretender amenazar. El legislador solicitó el uso de la palabra y ante los integrantes de la permanente mostró en mamparas una reproducción de los mensajes. Uno de ellos fue: usted puede ver a los ojos a sus hijos o hijas después de lo que dice, presuntamente enviado por la misma ministra Piña. No juzgo, no prejuzgo. Quiero informar a esta soberanía el hecho. Quiero informar que he enviado un escrito a la Corte. Mi responsabilidad, al igual que la suya, implica defender la inviolabilidad de nuestros derechos y el libre ejercicio de nuestras atribuciones y competencias. Reginaldo Sandoval, diputado del PT, explicó que esos mensajes los recibió Armenta como consecuencia de haber propuesto que los ministros de la Corte fueran electos por el pueblo.
Legisladores de oposición pusieron en duda el hecho. Dijeron que se trata de una estrategia para desviar la atención ante los resolutivos que ha tomado la Suprema Corte. Ejemplificaron el Plan B electoral. La Suprema Corte de Justicia concedió un amparo que obligará al sistema de transporte colectivo Metro a garantizar la accesibilidad para personas discapacitadas. Luego que dio el visto bueno para que Banamex sea vendido a Grupo México de Germán Larrea, Andrés Manuel López recibió al empresario en Palacio Nacional. La reunión ocurrió después de la mañanera. Larrea se retiró alrededor de las 11:05 horas sin dar absolutamente ninguna declaración. El presidente también se entrevistó con Pablo Gómez, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera. La relocalización de cadenas de suministro, fenómeno conocido como nearshoring, representa una oportunidad descomunal y de capitalizarla podría ser la década de México. Así lo señala Bob Stenfels, Global Managing Partner de McKinsey & Company. Sin embargo, advirtió que el ambiente político afecta las decisiones de negocios, por lo que el gobierno debe crear un entorno económico estable y solucionar el problema más difícil. Las empresas de outsourcing, por su parte, que no tengan un registro vigente en el padrón público de contratistas de servicios especializados u obras especializadas, serán sancionadas por el delito de defraudación fiscal. Así lo advirtieron las Secretarías de Hacienda y Crédito Público y del Trabajo y Previsión Social. En un comunicado conjunto aseguraron que quienes contraten servicios especializados sin registro no podrán hacer deducibles o acreditables dichos pagos. Para que la demanda de combustibles en el país pueda ser atendida, es necesario que se permita la participación de privados que ayuden a Petróleos Mexicanos en Pemex y que se otorguen los permisos necesarios para nueva infraestructura. Coincidieron especialistas, también explicaron que aún con la adquisición de Deer Park y la construcción de la refinería de Dos Bocas, será difícil para Pemex cubrir de manera individual esta demanda de combustible en todo México. En el primer trimestre del año, el Servicio de Administración Tributaria, el SAT, recaudó 117,183 millones de pesos por actos de fiscalización, un incremento real anual del 17.1%. Esto representó un monto mayor en 24,093 millones de pesos respecto al mismo periodo del 2022. Esto, por supuesto, de acuerdo con el informe tributario y de gestión del primer trimestre del 2023. Los actos de fiscalización consisten en revisar, auditar y vigilar las actividades de los contribuyentes para comprobar el cumplimiento de las obligaciones en materia fiscal. Al interior se obtuvieron 49,340 millones de pesos por fiscalización a grandes contribuyentes, lo que se tradujo en un aumento real del 7.3% respecto al mismo trimestre del año pasado. Un total de 20 estados del país lograron superar el nivel de actividad económica que tenían previo a la pandemia de COVID-19. De acuerdo con datos de México, ¿Cómo vamos?, Tabasco y Oaxaca registraron los mayores avances en el cuarto trimestre del 2022, comparado con la actividad económica registrada en el primer trimestre del 2020. Para estas entidades, el avance acumulado es del 18.3 y 14.1%. El alza trimestral en el último trimestre del 2022 fue de 6.5% en el caso de Oaxaca y de 2.04% para Tabasco. En el caso de Tabasco, la recuperación se debió en buena medida a las inversiones en proyectos como la refinería de Dos Bocas, lo que mantuvo un gran dinamismo en los sectores de minería y construcción. En Oaxaca obedeció a actividades manufactureras, sin embargo, en materia de progreso social, las dos entidades registraron un rezago. Los consumidores mexicanos resisten el impacto de la inflación ya que han podido mantener su nivel de consumo,
pese al alza de precios, incluso mejor que otros mercados en toda Latinoamérica, pero gracias a importantes cambios en sus hábitos de compra, según la agencia de investigación Kantar. De acuerdo con el análisis, el perfil del consumidor mexicano ante la inflación, el 46% de los mexicanos hizo cambios en sus hábitos este año. Entre ellos destacó que 35% recortó sus gastos, 29% buscó alternativas como tiendas o productos más baratos o promociones y artículos de segunda mano. El 23% recurrió a la planeación financiera, como poner límites, por ejemplo, en los gastos, y el 14% se apoyó en el financiamiento propio a través de venta de bienes o por medio de préstamos. Y sí, creo que todos hicimos un montón de cambios en materia económica, desde el hogar, en las oficinas, en las empresas, y esto pudo habernos dado también pie a mejorar la forma en la que ocupamos el dinero. Estás escuchando a Pedro Ferriz de Con, marcando el cambio que México necesita. Gracias por seguir en sintonía con nosotros. Yo soy Dore Ferriz y estoy a cargo del noticiero el día de hoy a nombre del ingeniero Pedro Ferriz de Con. Continuamos con las noticias. Les platico que José Luis Abarca, ex alcalde de Iguala, en Guerrero, recibió una sentencia de 92 años y 6 meses de prisión por delito de secuestro en agravio de 6 integrantes del Movimiento Campesino Unidad Popular el 30 de mayo del 2013. Entre ellos se encuentra Arturo Hernández Cardona, líder de dicha organización campesina, quien fue encontrado sin vida en junio de ese año junto con otras 2 personas en la carretera federal Chilpancingo, Iguala. Un juez federal también le impuso una multa económica de 920,700 pesos. Esto por concepto de reparación del daño, que también podrán ser saldados con 15,000 jornadas de trabajo comunitario. Miguel Ángel Gallegos, vocero de seguridad de San Luis Potosí, se lavó las manos. Afirmó que el secuestro de 50 migrantes y 2 operadores de un autobús de la empresa Geva Tours no ocurrió en territorio potosino, que Gerardo Palacio, secretario de Seguridad de Nuevo León, mintió sobre ese dato y que es quien debe de inhibir este tipo de delitos, es la Federación. Gallegos informó que 9 migrantes que escaparon del grupo criminal fueron encontrados en Doctor Arroyo, en Nuevo León, y según sus testimonios existen al menos 6 personas presuntamente en una casa de seguridad. Desmarcó que en San Luis Potosí no haya una denuncia, no hay una querella formal. De los 9 migrantes que lograron liberarse de sus captores, 7 son de nacionalidad venezolana y 2 vienen desde Honduras. Fuentes federales detallaron que los viajeros localizados se encuentran bajo resguardo del Instituto Nacional de Migración en la representación del Estado de Nuevo León. En abril pasado, otras 121 personas fueron plagiadas en Matehuala, San Luis Potosí, en distintas acciones cometidas supuestamente por células del cártel del Golfo. Juan Ramiro Robledo, diputado de Morena, solicitó al gobierno federal su intervención inmediata en el caso del secuestro masivo de migrantes en los límites de San Luis Potosí y Nuevo León. El legislador potosino señaló que presumiblemente se trata de un asunto de delincuencia organizada, por lo que la Federación debe atraer el caso, ya que tiene mayor capacidad de respuesta. Indicó que urge desmantelar a las bandas de secuestradores, lo cual es un asunto de operación reactiva de las fuerzas civiles y militares, es decir, de la Guardia Nacional y del Ejército. Andrés Manuel López Obrador confirmó casos de plagio de migrantes en Matehuala, San Luis Potosí. Aseguró que ya se indagan. Llamó a no cruzar por México rumbo a Estados Unidos, esto para evitar riesgos. Se está atendiendo lo del secuestro de migrantes en Matehuala. Se informó ayer, ya se encontraron a algunos, ya se tiene identificado el sitio, en fin.
Ya se está trabajando en eso. Hay un despliegue de la Guardia Nacional y esperemos pues rescatarlos. El llamamiento a los hermanos migrantes que no se dejen engañar, manipular por los traficantes, por los coyotes, por los polleros, que les dicen que si consiguen 5, 6 mil, 8 mil dólares, los van a poner en Estados Unidos, pero que tienen que atravesar por México. Corren muchos riesgos, muchos riesgos. López Obrador se pronunció por hacer uso de mecanismos legales para llegar a los Estados Unidos a través del registro electrónico. Hay mecanismos, vamos a decir, legales para llegar a Estados Unidos que no habían antes. No habían opciones más que echarse a andar y atravesar México para llegar a Estados Unidos. Ahora se puede, desde el país de origen, hacer un trámite que lleva tiempo y estamos buscando que se acorte el tiempo, que no sea tan burocrático. Las 24 entidades gobernadas por los republicanos en Estados Unidos enviarán apoyo, incluyendo agentes de seguridad, a la frontera de Texas con México en respuesta al llamado del gobernador Greg Abbott. De acuerdo con una carta publicada y difundida por medios locales, los gobernadores republicanos explicaron que la medida obedece a que las políticas de administración de Joe Biden son la mayor amenaza a la seguridad nacional desde el 11 de septiembre. Argumentaron que, si bien el gobierno federal abdicó de sus deberes, los gobernadores republicanos están listos para proteger la frontera entre los Estados Unidos y México y mantener seguras a las familias. Ningún gobernador demócrata, incluyendo a los de los estados fronterizos con México, Arizona, Nuevo México y California, respondió al llamado de Abbott. Abbott envió una carta a todos los gobernadores de Estados Unidos solicitando ayuda en la frontera ante la ausencia del gobierno de Joe Biden. Acusó que los cárteles de la droga mexicanos y otras empresas criminales transnacionales se benefician de este caso fronterizo, contrabando de personas y drogas peligrosas, como es el caso del fentanilo. Una niña de 8 años murió el miércoles cuando estaba retenida por la patrulla fronteriza en los Estados Unidos y, según las autoridades, un suceso inusual que se produjo mientras la agencia lidia con una sobrecarga de sus instalaciones. La niña y su familia estaban en un centro de Harlingen, Texas, en el Valle del Río Bravo, una de las zonas donde se producen más cruces ilegales, y según indicó en un comunicado la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza en los Estados Unidos. Un grupo de 115 personas llegó este miércoles a Guatemala desde Estados Unidos en el primer vuelo de deportados bajo el título 8, que sustituyó la semana pasada al título 42. Así lo confirman autoridades locales. Ron DeSantis, gobernador de Florida, promulgó proyectos de ley que prohíben los tratamientos de afirmación de género en menores, mismos que registren los espectáculos de drag, limitan la discusión de pronombres personales en las escuelas y establecen requisitos para el uso de baños. DeSantis convirtió la legislación anti-LGBTQ y lo que se le suma en una parte importante de su agenda mientras se prepara para buscar la nominación presidencial de la República. La legislatura de Carolina del Norte, dominada por los republicanos, confirmó un proyecto de ley para prohibir la mayoría de los abortos después de las 12 semanas, anulando este reciente veto del gobernador demócrata Roy Cooper a las nuevas restricciones. Cientos de fármacos están en la lista de medicamentos escasos en los Estados Unidos y mientras que más pacientes se enfrentan a retrasos en tratamientos para cáncer y otras enfermedades potencialmente mortales. Esto es una emergencia de salud, así lo dijo la Amanda Fader, profesora de la Escuela de Medicina Johns Hopkins y presidente electa de la Sociedad de Oncología Ginecológica. Emomali Rahmon, presidente de Tayikistán, se estrenó
ya estrenó este llamado avión presidencial vendido por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Arribó en la aeronave a Xi'an, en China, en una reunión de Asia Central, según imágenes difundidas en las redes sociales. A finales de abril, después de 52 meses, Andrés Manuel López finalmente concretó la venta de José María Morelos y Pavón a la República de Tayikistán. El viernes 28 de abril, el Boeing 787 despegó desde el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Esto tras ser adquirido por unos $92 millones por el gobierno de ese país asiático. Elon Musk, director ejecutivo de Tesla Inc., dijo que el fabricante de automóviles eléctricos incursionará en los anuncios, un cambio importante para la empresa que ha evitado en gran medida el mercado tradicional. Nueva Zelanda remitió 2 proyectos solares de gran escala para su aprobación por la vía rápida implementada tras la emergencia sanitaria del COVID-19. Se trata de Rangiri Solar Farm Project y Warenga Solar Farm Project, que podrían reducir en más de 200 millones de kilogramos de emisiones de carbono en los siguientes años. Con estos planes ya suman 5 parques solares que se remiten a través de la Ley de Consentimiento Rápido de Recuperación COVID-19, lanzada a finales del 2021 y con la que se pretende acelerar la transición energética. El periodo 2023-2027 será muy probablemente el más caluroso jamás registrado. Esto debido al impacto de los gases de efecto invernadero y el fenómeno meteorológico El Niño, que provocan un aumento de las temperaturas, así lo alertó la ONU. Ante la cantidad de cenizas que cae en las inmediaciones del volcán Popocatépetl y la actividad de Coloso, el gobierno de Puebla determinó suspender las clases presenciales y mantener las lecciones a distancia en la región de Itzapopo. Se mantiene la fase amarilla en el semáforo de riesgo. Andrés Villegas Mendoza, subsecretario de Gobernación de Puebla, afirmó que la evacuación de comunidades cercanas al Popocatépetl tomaría 72 horas si se alcanza la fase roja, esto debido a las medidas preventivas y coordinación entre autoridades. Un sismo de magnitud 6.2 con epicentro a 114 kilómetros al este de la ciudad de Hidalgo, Chiapas, fue perceptible en varias zonas del país, así lo informó el Servicio Sismológico Nacional. Guillermo Lasso, presidente de Ecuador, disolvió por decreto la Asamblea Nacional y adelantó las elecciones legislativas y generales un día después de presentar su defensa en el marco del juicio político en su contra de presunto peculado. En el decreto, Lasso disputó que se notifique al Consejo Nacional Electoral para que en un plazo de 7 días convoque a elecciones. Que no es posible avanzar, resolver los problemas de las familias ecuatorianas, enfrentar los profundos desafíos a los que nos somete la inseguridad y el terrorismo, con una asamblea que tiene como proyecto político la desestabilización del gobierno. Nayib Bukele, presidente de El Salvador, impuso un cerco militar en torno a la ciudad norteña de Nueva Concepción, donde presuntos pandilleros asesinaron a un policía. El gobierno de Colombia y la guerrilla izquierdista del Ejército de Liberación Nacional reiniciaron los diálogos de paz en Cuba, con lo que se superó, en principio, una crisis que se originó por cuestionamientos del presidente Gustavo Petro a la comandancia del grupo rebelde, así lo anunciaron las dos partes. Cristina Fernández de Kirchner, vicepresidenta de Argentina, ratificó que no competirá por candidaturas para las elecciones presidenciales que se celebrarán en octubre de este año. No voy a ser mascota del poder por ninguna candidatura, así lo expresó. En una publicación en redes sociales, Fernández de Kirchner, quien gobernó el país entre el 2007 y el 2015, también emitió duras críticas contra la justicia, la Corte Suprema,
y el Fondo Monetario Internacional. El príncipe Enrique, su esposa Meghan y la madre de esta estuvieron en una persecución automovilística casi catastrófica que involucró a fotógrafos después de que la pareja asistiera a una entrega de premios en Nueva York. Así lo dijo un portavoz de la pareja en un comunicado, y esto es peligrosísimo. Justamente así es como pierde la vida la madre del príncipe Enrique, Lady Di, y es de verdad que los paparazzi tienen que medir su distancia y tienen que saber cuándo sí y cuándo no, porque ponen en riesgo la vida de ciertos personajes. Pedro Ferriz de Con y su editorial. En Central FM Equilibrio. Gracias por seguir en sintonía con nosotros. Yo soy Dore Ferriz, estoy a nombre del ingeniero Pedro Ferriz de Con. La migración representa un verdadero desafío. Esto es un tema complejo, es multifacético y tiene implicaciones humanitarias que hay que considerar, económicas, por supuesto, y políticas también. A medida que las personas se ven obligadas a abandonar sus países de origen, esto en busca de mejores condiciones de vida, o por conflictos dentro de sus países, o por desastres naturales, o persecuciones, generan problemas humanitarios urgentes. Desde esta perspectiva, la migración a menudo expone a los migrantes a situaciones de altísimo riesgo. Tienen, primero, la soledad, todo lo que tienen que atravesar, tienen falta de accesos a servicios básicos, están en riesgo de sufrir explotación laboral, obviamente anexando el tema de violencia y, por supuesto, el del abuso. Estos desafíos se ven agravados cuando los migrantes se ven forzados a utilizar rutas que son peligrosas y confían en personas que se dedican a traficar personas. Además, existe la preocupación por la separación de las familias y, por supuesto, la protección de los derechos humanos de los migrantes durante todo el proceso migratorio. Ahora, en el ámbito económico, la migración plantea desafíos tanto para los países de origen como para el destino. En los países de origen, la migración puede generar una pérdida de la mano de obra cualificada, un impacto negativo en la economía local, y por otro lado, los países de destino a menudo dependen de la fuerza laboral migrante para llenar vacantes en sectores específicos como son la agricultura, la construcción o los servicios de cuidado. Sin embargo, la integración de los migrantes en el mercado laboral puede ser muy complicada y, por supuesto, generar tensiones con los trabajadores locales, lo que plantea también desafíos políticos. Además, podrían estar sometidos al exceso de trabajo o a una especie de, vamos a poner, esclavitud, por decirlo así, a personas que los contratan sin permisos de trabajo. Tenemos que agregar también que existe para ellos una enorme falta de liquidez de parte de los migrantes que pueden provocar que se desate la violencia. Ustedes han visto lo que ha sucedido con los migrantes en el momento que no encuentran trabajo y tienen necesidades básicas como comer. Lo primero que pueden ser es víctimas de trata, del propio tráfico de drogas, de personas, de órganos, de desapariciones y, por supuesto, de actos de delincuencia en donde tengan que robar para poder comer. Ahora, desde la perspectiva política, la migración puede convertirse en un tema, o más bien ya es un tema polarizador y controvertido. Lo ha sido con esta fricción que vivimos entre México y Estados Unidos. La gestión de los flujos migratorios, la seguridad fronteriza, las políticas de migración son temas que generan debates muy intensos, choques y la división de los países. ¿Qué pasó tras el COVID? Bueno, hubo un enorme desempleo, migraron los trabajos,
Las pymes quebraron, hubo falta de oportunidades. Encima tenemos que sumar lo que está sucediendo en Rusia y Ucrania. La migración ha subido drásticamente. ¿Por qué? Por la búsqueda de seguridad y por la búsqueda de una nueva oportunidad. Y no solamente eso, en el primer trimestre de este año ha sido el más mortífero desde aquel 2017 para todos los migrantes. En cuanto a estadísticas sobre el costo de migración, bueno, por principio no hay. Es importante tener en cuenta que estos datos serían fundamentales para dar pie o dar resultados o poner parámetros o reglas que podrían variar, por supuesto, según el país y el contexto en específico. No es lo mismo un migrante que atraviesa de Guatemala a los Estados Unidos a un migrante que está buscando salvar su vida en Ucrania o en Rusia, ¿no? Ahora, los costos o el costo que los migrantes implican son altísimos. ¿Saben cuánto pagan ellos, nada más del pollero, el transporte? Lo que le pagan al mercado ilegal, a los traficantes de personas. Todos esos costos son ilegales. Tienen lugares en donde se alojan temporalmente y hay otros gastos relacionados con la búsqueda de estas nuevas oportunidades en otros países o por lo pronto en el país del destino, ¿no? Si quieren números, pues yo creo que aquí lo que tenemos que hacer es voltear a ver las remesas que representan en tan solo este año en nuestro país, estamos en mayo, reportan una subida del 13.4%. 13.4% enero, febrero, marzo, abril y mayo. 5 meses, una subida así de fuerte. Imagínense ustedes que este movimiento, estas remesas, representan el 4% del PIB. Los 5 países con mayor número de migrantes en el mundo son Estados Unidos principalmente y, pues Estados Unidos es nuestra frontera. Geopolíticamente estamos en un país que acoge migrantes, porque todos aspiran a ir a los Estados Unidos. No sé por qué todo el mundo aspira a llegar a Estados Unidos. Ese es el lugar en donde quieren estar. Tal vez sea por temas históricos. Conocemos que Nueva York fue esa ciudad de la libertad a donde llegaron tantos migrantes desde toda la parte norte de los Estados Unidos. Se llenó de población europea que también estaba buscando oportunidades en aquellos momentos. Y hoy, obviamente, la migración viene de todas partes, pero la aspiración migratoria siempre es Estados Unidos. Ahora, Estados Unidos tiene una población significativa. Es uno de los principales destinos para todos los migrantes de todos los países y de todos los continentes. Y Estados Unidos, como dato curioso, ha sido el principal país de destino de los migrantes desde 1970. Y yo me iría más para atrás. Alemania también. Alemania se ha convertido también en un destino importante para los migrantes, especialmente después de que pues, Alemania abre las puertas a todos los refugiados. En los últimos años se han movido para allá. Arabia Saudita. Esto debido a su próspera economía, por supuesto. Ven que se empiezan a hacer construcciones magnificentes y, por supuesto, la demanda de mano de obra es importante y es ahí donde llega una cantidad importante de migrantes. Rusia también tiene una población importante de migrantes de todos los países vecinos, sobre todo aquellos que migraron de las antiguas repúblicas soviéticas. El Reino Unido también, que me sorprendió este dato, pero experimentó cambios por el Brexit. Sigue siendo un destino popular carísimo para los migrantes, pero sigue siendo un destino popular. Pero ahí llega la gente no tanto para mano de obra, sino más bien para temas de oportunidades laborales y educativas. Ahora, en cuanto al lugar de nacimiento de los migrantes, casi 18 millones de personas que migran vienen de la India. Este es el país del mundo con más personas que emigran, y esta cifra es del año pasado. México ocupaba el segundo lugar
Y eso es verdaderamente triste. Esto del año pasado, la cantidad de personas que tuvo que emigrar, mexicanos que tuvieron que salir del país, y esto representó 11.2 millones. Seguido de los 10.8 millones de rusos que se fueron a vivir al extranjero, junto a 10.5 millones de chinos y 8.5 millones de sirios que tuvieron que emigrar. Con estas cifras y con profunda tristeza, decir lo siguiente: no todos los migrantes llegan. No todos llegan a cumplir ese sueño. Arriesgan su vida en totalidad, su dinero, todo, lo dan todo por conseguir una nueva oportunidad. Y por esa sola razón, sin todo el preámbulo que les acabo de dar, el mundo tiene que voltear a ver el tema de la migración, darle solución y, por supuesto, proteger la vida de estas personas que lo único que quieren es vivir mejor. La entrevista con Pedro Ferriz de Con. Central FM. Equilibrio. Hay una frase muy, muy famosa que se le atribuye a Julio César, que utilizó también como estrategia política, que dice divide et impera, que quiere decir divide y vencerás. Lo que estamos viendo a estas alturas del partido es un Morena totalmente fracturado desde el interior, y vamos a hacer un análisis de la mano de Amado Avendaño, que ya está con nosotros en la línea. Queridísimo Amado, muy buenos días, ¿cómo estás? Con mucho gusto de saludarte siempre. Igualmente, Amado, qué placer poder platicar contigo. Fíjate que lo que está sucediendo en estos momentos en Morena llama muchísimo mi atención, porque justamente rumbo a estas elecciones 2024, vemos cómo Morena, por tema de egos y por tema de participación, empiezan a dividirse, y tal es el caso de las declaraciones que hizo Fernando Noroña. Mira, no solo él, o sea, pareciera que se pusieron de acuerdo sus dos principales aliados, Manuel Velasco y Fernández Noroña, que se autoproclaman candidatos o aspirantes a la candidatura presidencial de sus partidos, del PT y del Partido Verde. Y curiosamente esta máxima de divide y vencerás, pues no viene de afuera, sino de una implosión, viene de adentro. Es decir, en algún momento esta lucha fratricida por el poder iba a reventar. Es decir, la unidad no existe. Lo único que los une es la ambición del poder, pero el que generaba esa unidad en torno suyo era AMLO. Ahora él va a ser justamente lo contrario, el factor de división. Todos van a querer negociar su pedazo, el pedazo que ellos creen que les corresponde. Y entonces vamos a empezar a ver esto de manera más frecuente. Y no depende necesariamente de la oposición. Ellos solitos, y lo estamos viendo, ellos solitos se están empezando a arrebatar como llenas lo que consideran que es el pedazo que les corresponde. Y no solo lo estamos viendo con el PT y el Verde, también ya empezamos a ver esta ruptura que hay entre las propias corcholatas presidenciales morenistas en lo específico. Ellos también se están empezando a dar patadas bajo la mesa. Claro, por supuesto, estamos viendo cómo se empiezan a pelear entre ellos, ver quién puede hacerle más favores a AMLO. Todos están viendo que él va de salida, y Andrés López insiste en meter las manos en absolutamente todo. Las respuestas internas de Morena han sido muy controversiales, y lo que falta, Amado, lo que falta, porque esto es el principio. En los siguientes meses estaremos viendo cómo se sacan los ojos entre ellos. Sin duda alguna, y yo advierto que pueden haber algunas rupturas. Lo del PT y del Verde, advierto que tienen que ver más con el reparto de cuotas hacia abajo, porque no concebimos que Manuel Velasco o que Fernández Noroña vayan a llegar a la candidatura presidencial de ninguna manera. Y de hecho, de hacerlo al margen de Morena, pues
serían candidaturas meramente testimoniales, no tendrían ninguna posibilidad. En realidad lo que están haciendo es tratar de presionar para ganar posiciones abajo, gubernaturas, diputaciones, senadurías, todo ese tipo de cargos que sirven para generar presencia, votos y recursos, pero en candidatura presidencial, ahí sí me parece que pueden haber rupturas, porque está claramente visto que hay dos que son realmente posibles, y dos que, aunque estén en la mejor disposición y relativamente posicionados y tengan su propio capital político, pues ya están propiamente vetados, ¿no? Que son Marcelo Ebrard y Ricardo Monreal, ¿no? Estará, desde mi punto de vista, ese reparto de la candidatura entre Claudia Sheinbaum y Adán Augusto López. Todo lo demás es parte de calentar el show. ¿Tú crees que, o sea, sea una estrategia que de repente estén ocupando para jalar la mirada hacia el partido Morena en general? Mira, yo creo que legítimamente Ricardo Monreal y Marcelo Ebrard pues están formados en la fila por lo que pueda suceder, pero tienen muy claro que ellos no son los favoritos y que no existe encuesta alguna. El asunto es el dedo del presidente, este presidente que quiere elegir a los ministros de la Corte por voto popular, pero a su candidata o candidato presidencial lo va a elegir con el dedo, ¿no? Ese es el gran demócrata que algunos todavía siguen aplaudiendo. Sí. Ese es el mejor ejemplo de que esto es todo esto es una verdadera farsa, y que lo que hay detrás, y lo tenemos que ver desde ese punto de vista y desde esa realidad, es el intento de un maximato. Es como son ahora las dictaduras, emanadas de una democracia y transformadas en eso, porque si tú te vas a Cuba, pues tienen elecciones, y también las tienen en Nicaragua y en Venezuela. Elecciones hay, ¿no? Pero democracia no la hay, y ellos se comportan como dictadores. Esa es una aspiración de este gobierno, no tengo yo la menor duda, y por eso yo creo que en el 2024 la disyuntiva está entre seguir un rumbo democrático o apostarle a una dictadura. Híjole, qué fuerte, Amado, porque sí, o sea, todo se inclina, cómo se ha sometido al INE, esto de hacer un voto popular para elegir a los ministros, todo lo que se está haciendo se perfila a entrometerse en las elecciones y regresar a esas épocas donde pues estaba el tapado, donde está el dedazo, y donde se empieza a heredar el poder de manos del Ejecutivo al siguiente Ejecutivo sin pasar por el rasero de la ciudadanía, y eso se me hace lo más peligroso. Peor que en las épocas de la dictadura perfecta del PRI. Correcto. Mucho peor que eso, porque aquí ya no se cuidan las formas. Lo que estamos viendo, este asunto de Alejandro Armenta es de lo más burdo, de lo más vulgar que hay, porque obviamente es un show que montan para distraer la atención, pero ya están en esos niveles de insensatez y de locura. Es decir, ya no tienen el más mínimo recato, ya se les ve todo, ya no están ocultando nada, y esto a mí me parece que es muy delicado para la democracia, porque no nos podemos acostumbrar a esos niveles de insensatez y de locura. Sí, por supuesto. Ahora, tú que tienes este filo político, que te encanta, y justamente es lo que haces, el análisis, tú haces el zoom out, ¿cómo crees que vaya a pintar lo que queda de este año? Yo creo que va a ser un año muy convulso, con muchos conflictos, no solo al interior de Morena, sino también el proceso de la selección de la candidatura presidencial de la oposición no va a ser un día de campo, y no me refiero porque vayan a haber conflictos, sino porque es muy complicado llegar a un método. ¿Se está cortando la llamada? Amado, ¿ahí me escuchas? Sí, se está cortando la llamada, a ver si me lo pueden, por favor, volver a poner en comunicación. Esto de la señal
Es una tristeza siempre. Una llamada no te dura más de 3 minutos, ¿va? Y justo estábamos platicando de cosas interesantes, porque claro que el porvenir de nuestro país nos importa, y mucho. Ya tenemos a Amado nuevamente. Sí. Amado, ya las telecomunicaciones, mi amor. Entonces, me estabas diciendo, te escuchaba, que viene una época donde vendrá una fractura mayor, ¿no? Yo creo que sí. Va a ser una época muy convulsa, sobre todo en la búsqueda del poder. Yo creo que la ciudadanía estamos inventando una nueva forma de relacionarnos con el poder y ese proceso de aprendizaje nos está llevando a cometer errores en algunos casos, pero lo único que no nos podemos equivocar es en la actitud. Tenemos que seguir adelante y tenemos que aprender a ser ciudadanos. Claro, eso se me hace importantísimo. Como ciudadanos tenemos una enorme responsabilidad. Nos corresponde informarnos, salir, votar, tener nuestra credencial electoral, nuestro INE vigente, en fin, tantísimas cosas. Y por supuesto, apostar a ese México en donde queremos ver que trepen las inversiones, que haya una estabilidad económica, que haya una estabilidad política en materia de seguridad, en materia de médica, de transportes, en tantos lugares, Amado. Y ojalá y esta fractura y esto que está sucediendo en estos momentos en materia política no afecte o no le pegue tanto a la economía del país. ¿Tú crees que le vaya a pegar? Mira, ya está, la economía está bastante maltrecha, pero yo creo que la expectativa de un gobierno mejor y de una ciudadanía informada y participativa puede venirle bien a este país. Es que nos vean con buenos ojos y que todos nos arremanguemos para reconstruir el país a partir del 2024, que se vayan estos que han destrozado a este país. Y que se lo arrebatan como si fuera suyo. Exactamente. Esa imagen que me pones que parecen carroñeros, o sea, de verdad que ya ven ahí un animal y van a arrancarle pedazos de carne cuando ya se está muriendo. Vivo. Exacto. Estando vivo. Yo me siento así, ¿no? O sea, llenas por todos lados, los ves ya con una locura y con una ira, tratando de arrancar pedazos, porque es lo único que les queda. Sí, es lo único que les queda. Y con la última noticia, querido Amado, México es de todos nosotros. México no es de un partido ni de una persona. Y eso lo tendrán que escatimar también ellos dentro de Morena. Sí, sin duda, pero ellos ya saben que ya se van, por eso esta actitud, ¿no? Sí, ya es la parte de, a ver qué me llevo, ¿no? Órale, el año de Hidalgo. Sí. El año de Hidalgo del saqueo, el agarra lo que puedas, ¿no? Exacto, pues se van a llevar hasta el papel de las oficinas, ya verás. No. Ya sí. El papel del baño se van a llevar. Sí, es que hay todavía. Exacto. Querido Amado, no sé lo que agradezco el hecho de que hayas tomado esta entrevista en tu trayecto. Gracias por estar con nosotros y compartir con nosotros también pues tu opinión y tu profunda inteligencia. Gracias por estar aquí. Con mucho gusto siempre, querida. Gracias, Amado, un beso grande para ti. Pues ahí lo tienen. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Es increíble cómo están actuando dentro del partido de Morena. Lo que podemos observar es una crisis interna. Hay dos opciones: permitir que se coman entre ellos, observar desde afuera y dejar y ver cómo cuando se fractura un edificio, cómo cae, simplemente permitir esa caída que ya trae una inercia y no, ¿saben? Como no involucrarnos tanto y por otra parte ocuparnos de un candidato que realmente represente una oposición y no nada más eso. No nos podemos conformar con lo que sea, ya lo hicimos de Enrique Peña Nieto a Andrés López, sino con un candidato que llene los zapatos y que tenga la capacidad de sentarse en esa silla. Y estoy hablando de capacidad intelectual, capacidad para sacar adelante este país, por sí que reconstruir todas las porquerías que deja Andrés Manuel López Obrador. La entrevista con Pedro Ferriz de Con. Central FM. Equilibrio.
Estamos de regreso. Gracias por seguir en sintonía con nosotros a través de todas las plataformas que tenemos a su disposición en Central FM. Yo soy Dore Ferriz y estoy aquí a cargo del Noti el día de hoy a nombre de Pedro Ferriz de Con. Lo que está sucediendo en el país o lo que estamos viendo que sucede desde el Ejecutivo, los mensajes que se envían, sacan mucho de onda. Invita a votos populares, se ve cómo está desmantelando al INE por todas partes, quiere ahora sí que meter el dedo en todas partes y eso se pone peligroso. Me voy a poner en comunicación con el senador del PAN, integrante también de la Comisión de Justicia, Damián Cepeda, a quien saludo con todo mi cariño. Querido Damián, qué gusto hablar contigo. ¿Cómo estás? Buenos días. Muy buenos días, qué gusto en saludarte, a ti y a todos los que nos están. Al contrario, Damián, el gusto es nuestro y se me hace importantísimo tocar contigo, tocar base contigo para saber cuál es tu opinión sobre esta propuesta que hace el presidente Andrés López para hacer consultas populares para que los ministros sean electos en las urnas. ¿Tú cómo? ¿Cuál es tu opinión? Para el Poder Judicial. No, Bueno. o sea, es que te me estabas cortando, Damián. A ver, otra vez porque no te oí nada, caray. Perdón, me decías de la consulta popular para el Poder Judicial, ¿verdad? Es correcto. Mira, no, la verdad las cosas es un sinsentido, o sea, una nueva ocurrencia del presidente dentro de una estrategia que tiene de confrontar a los poderes y de confrontar a todo aquel que pues no tiene una visión similar a la suya. ¿De qué se trata? Dice el presidente enojado porque la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha hecho su trabajo y ha tomado decisiones donde pues dijo que no se podía entrar en vigor una ley que era inconstitucional, que fue el mal llamado Plan B, ¿no? Electoral, dañino. Pues bien por la Corte, ¿verdad? Claro que estaba mal esa ley, claro que tenía que ser declarada inconstitucional. Pues el presidente se enoja porque dice que según él es una intervención de la Corte en el Poder Legislativo. Yo le digo, por Dios, pues ojalá y unas clasecitas gratis le damos con gusto, que entienda cómo funciona el país. El Poder Judicial precisamente se dedica a eso. Pues esa es su función. Nosotros hacemos leyes, el Ejecutivo lleva a cabo actos, programas, y el Poder Judicial es a donde puedes ir si un ciudadano o si los propios legisladores creemos que una ley es inconstitucional o que un acto viola derechos. Pues es exactamente su trabajo, pues, ¿no? Yo no sé por qué se enoja o por qué cree que está mal, ¿no? Claro. Pero bueno. No, y aparte, el papel de Norma Piña ha sido fundamental. Sí, sin duda. La verdad que cambió mucho el ambiente en la Suprema Corte de Justicia de la Nación a partir del cambio de la presidencia. Recordarás que cuando estaba Saldívar, pues era un presidente que jugaba mucho con los tiempos, es decir, pateaba el balón, un asunto que le interesaba al Poder Ejecutivo que se tardara mucho en resolver, pues no lo resolvían en 2, 3, 4 años, y así le ayudaba, ¿no? Más allá de la resolución. Al final también hubo resoluciones muy negativas, muy polémicas, muy complicadas y peligrosas para el país, y hoy que llega la presidenta Norma Piña, pues todo parece indicar, porque van a unas cuantas decisiones, pues, ¿no? Pero todo parece indicar que eso se acabó y que hoy la Corte se está asumiendo verdaderamente como lo que es un poder independiente, ¿no? En donde se toman decisiones sobre la constitucionalidad de las leyes o los actos. Ahora, si te fijas, está apenas en la raya. O sea, las decisiones importantes se han estado tomando ganándose por un voto, por 2 votos. O sea, porque tú para impugnar una ley, para poderla declarar inconstitucional, necesitas 8 votos de 11 que tiene la Corte. Y el presidente ha venido poco a poco invadiendo la Corte con perfiles muy afines de ellos. Hizo 4 nombramientos que fueron avalados por el Senado. Todos tenían una liga muy directa con el presidente. Yo todos los voté en contra, la verdad, porque le decía a la oposición, oigan, no podemos correr riesgos, es que ahí debe estar gente autónoma, independiente, profesional. De esos 4, 2 salieron completamente subordinados, ¿no?
que son la ministra Yasmín Esquivel y la ministra Loretta Ortiz. Todo lo votan a favor del presidente, así tengan que dar unas maromas increíbles. Y los otros dos a veces le dan la razón y a veces no. Yo les he criticado muchas decisiones, sobre todo en prisión preventiva oficiosa y otras cuantas, que creo que está mal lo que decidieron, pero debo reconocer que en esta última etapa han estado a la altura de las circunstancias. Por ejemplo, con el Plan B o con el tema de la reforma en materia de la Guardia Nacional. Entonces, parece ser que hoy tenemos una corte más sólida que va a analizar caso por caso. Tampoco quiere decir eso que nos va a dar la razón en todo, nos va a dar la razón cuando tengamos razón. Cuando el presidente abuse, que es casi diario, ¿no? Pues lo va a poner en orden, y qué bueno. Entonces, a raíz de toda esta historia, todo este contexto, perdón que me alargué, pues el presidente enojado, emberrinchado, ¿no? Pues saca esta propuesta y dice, pues no, pues ahora quiero que se nombren los ministros y las ministras por consulta popular, que los vote la ciudadanía. ¿Por qué? Pues evidentemente porque quiere poner a perfiles que son afines a él. Claro, que son perfiles mucho más bajos, que tienen mucho menos pantalones y que de hecho yo veo también acciones, vamos a ponerlo así, intimidatorias hacia Norma Piña, con esta acusación que hace Alejandro Armenta, ¿no? Por ejemplo, que se vio intimidado por Norma Piña. Empiezas a ver cómo quieren desacreditar a una mujer que de verdad llegó a dar mucha estabilidad y que empezó a dar resultados también, Damián. Sí, mira, es una pena que el presidente del Senado se haya prestado para eso. Mira, yo digo, te voy a hablar con la información que tengo al día de hoy. Okay. ¿Sí? No me consta nada. El presidente afirma, él dice, que lo contactaron de la oficina de la ministra y que le pidieron su celular. Y afirma que le empieza a mandar una serie de mensajes la ministra al presidente del Senado, reclamándole, me imagino que las declaraciones que ha estado haciendo, más allá que la iniciativa que presentó. ¿Qué ha pasado? Ustedes recordarán que se ha venido subiendo el tono, ¿no? De Morena, del presidente, pero no solo de ellos, sino de los legisladores contra la Corte. Y dentro de esas acusaciones, de esos dimes y diretes, pues le han dicho a la ministra cosas muy fuertes, ¿no? Que sí, y que ha provocado enojo de los seguidores más radicales del presidente, al grado que han ido a agredir físicamente afuera de la Corte, ¿sí? Tirando cosas, quemando imágenes de la ministra. Le pegaron a un carro que iba un ministro, una ministra, no supe bien quién fue, pero hay imágenes donde le están pegando al carro. Pues eso es intimidatorio, ¿verdad? Entonces eso se genera por el clima de odio verbal que están generando, pues, la verdad. Entonces, el presidente del Senado muestra una conversación por WhatsApp con la ministra, supuestamente, no está confirmado que sea la ministra. Yo quiero pensar que si el presidente del Senado la está mostrando es porque ya validó que es el teléfono. Sería de veras algo ingenuo, ¿no? Y realmente bajo no hacerlo. Pero más allá de si eso no es, que eso tendrá que decir la propia ministra, que entiendo que ya dijo que no va a decir nada. La verdad es que la conversación en sí misma no es cierto que es una amenaza, pues. Es una conversación donde se escucha, sí, a alguien enojado, ¿no? Reclamando más bien, como creo que muchas veces lo hemos hecho entre nosotros, los que nos dedicamos al sector público, y diciendo, oye, pues, le pone algo así como, ojalá puedas, no sé cómo puedes dormir con tu conciencia. ¿Sí? O sea, mira, no sé si es, yo me imagino que no, pero si es, tampoco es una amenaza, pues. No, era una conversación de alguien enojado con el otro, pues claro, es normal, pues oye, me están agrediendo, ¿qué te pasa? Estoy haciendo mi trabajo, ¿por qué me estás echando encima a todos tus seguidores? ¿Sí me entiendes? O sea, más allá de si eso no es, y pues yo sí creo que es una bajeza del presidente del Senado haber exhibido eso, ¿no? Porque yo sí estoy de acuerdo que si alguien te amenaza de verdad y pone en riesgo, digamos, tu vida, tu integridad y todo, pues vayas y lo denuncies, ¿no? E incluso que lo hagas público. Pero un diálogo duro, difícil, privado, personal, carajo, pues ¿dónde estamos, no? ¿Qué les pasa? Te voy a dar mi interpretación. Sí. Fíjate que
Y los legisladores de Morena están ya en una espiral fuera de control. O sea, haz de cuenta que se tropiezan uno con otro para ver quién es más servil al presidente. Es increíble, ¿eh? O sea, la Cámara de Diputados aprobó la ley en 10 minutos, pues yo la quiero aprobar en 9. Estoy exagerando, pues, ¿no? Pero, si la Cámara de Diputados la aprobó en 2 días, la quieren aprobar en 1, pues, en el Senado. ¿Sí me entiendes? Sí, así de absurdo. Sí, absurdo totalmente. Y particularmente se está dando una pugna entre quien hoy es presidente del Senado y quien hoy es coordinador de Morena en los diputados, porque los dos quieren el mismo cargo, que es ser gobernadores de Puebla. Entonces los dos están desesperados por agradar al único elector que tiene Morena, que es el presidente. Y eso nos está haciendo mucho daño como país, porque un día, fíjate nomás, en esta conversación, la primera ocurrencia de la que platicaste de querer hacer consulta popular los nombramientos de los ministros, pues la puso nada más y nada menos que el otro, pues, ¿no? El de la Cámara de Diputados. Y ahora lo de la ministra lo pone el del Senado, ¿no? Entonces, es una competencia entre ellos para ver quién está más subordinado, y eso está afectando al país. O sea, la verdad es que se está comportando bastante infantil e irresponsable Morena. Sí, por supuesto, porque lo que estamos viendo es una respuesta de gente que está sometida y que no tiene el profesionalismo de realmente realizar su trabajo. Ya andan viendo ahí de dónde pescan favores, ya ante absurdos, Damián, que empiezan a provocar... ¿Sabes qué es lo que yo empiezo a observar? Que nosotros vamos poco a poco dándonos cuenta de lo que son capaces por un puesto, por una dádiva, por una que los volteen a ver. Y eso, ¿sabes qué? Da mucha lástima, Damián. Y yo espero que esto no desvíe nuestra atención como ciudadanos, y que más adelante podemos nosotros velar a favor de un país y, por supuesto, confiadísimos de tu chamba cotidiana, querido Damián. Muchas gracias. ¿Y sabes qué? Yo simplemente, después de haber hablado todo esto, sí le quiero dejar un mensaje a quien nos está escuchando, a tu auditorio, que estemos alertas, sí, pero también que estén tranquilos, porque estas cosas no van a pasar. O sea, no tienen los votos ellos para lograr estas reformas locas, ¿no? De querer andar cambiando, por ejemplo, cómo se integra la Corte. A ver, ¿se puede mejorar el mecanismo con el cual se nombran los ministros? Sin duda. Yo mismo he sido crítico de que terminan quedando muchas veces subordinados del presidente. Pero es para mejorar, no para empeorar. Imagínate, yo les decía ayer en una rueda de prensa, esta misma propuesta la sacaron cuando el INE, ¿no? No, que se voten. Y yo les decía entonces, y se los digo aquí también, imagínate que se le ocurre a Cuauhtémoc Blanco, ¿no? Futbolista famosísimo, destacado, pero pésimo gobernante, ¿no? Que es gobernador ahorita de Morelos, con su popularidad, inscribirse, pues se me antojó ser ministro, ¿no? ¿Por qué no? Pues yo no dudo que el Cuau, ¿no? Gane una elección, ¿verdad? De esas, ¿por qué? Porque son elecciones donde normalmente participa muy poquita gente. ¿Eso quiere decir que es correcto que sea ministro de la Corte él? Por supuesto que no, pues. Y por él, no es que lo quiero ofender a él, es que estoy queriendo llevar el ejemplo al máximo de lo que puede pasar. Igual con políticos, igual con deportistas, artistas. No es un concurso de popularidad ser juez. Ser juez requiere, primero, capacidad técnica, ¿no? Expertise, conocimiento. Segundo, profesionalismo. Tercero, trayectoria, experiencia. Y cuarto, lo más importante, integridad y autonomía. Eso es lo que necesitamos de los jueces, no que sean populares, ¿no? Por mí, que no ganen una elección en su cuadra, si quieren, ¿no? Pero que sean personas justas que impartan justicia. Entonces, el mensaje es, no lo vamos a permitir, pero hay que estar todos alertas, comentando los temas y haciendo equipo para evitarlo. Por supuesto. Queridísimo Damián, gracias por estar con nosotros el día de hoy. Y pues próximamente estamos ahí platicando nuevamente en otra entrevista. Muchas gracias, Damián. A tus órdenes, cuando gusten el tema que gusten. Igualmente, querido Damián, muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Resumen de noticias en la hora central.
Y son las 8:10 de la mañana en este jueves 18 de mayo y tenemos para ustedes el resumen de las 8. Platicarles que Gerardo Fernández Noroña, diputado federal por el PT, reclamó a AMLO que lo haya excluido de la lista de aspirantes a sucederlo en el 2024. Dijo que se queja y está peor que el INE. Las encuestas son de contentillo y solo sirven para mantener el autoestima de quienes le pagan. Así dijo Adán Augusto López, secretario de Gobernación, que va en tercer lugar. AMLO libró una medida cautelar en el Instituto Nacional Electoral para prohibirle no entrometerse en la elección del 2024. Con el respaldo de su partido y al grito de presidente, presidente, el coordinador de los senadores del Partido Verde, Manuel Velasco, inauguró la Convención Nacional Repensando el Futuro Verde. Favoritismos del gobierno de la Ciudad de México hacia Grupo Rentable a cambio de anuncios de #esClaudia y de apoyo a las consultas de Andrés Manuel López Obrador fueron denunciados por empresas de publicidad exterior de la capital del país. AMLO apoyó la propuesta de Ignacio Mier, coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, de promover una consulta popular para que los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sean electos en las urnas. Y justamente vamos terminando esta entrevista con Demián Cepeda, en donde lo dejó más claro que el agua. Santiago Krill, presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, volvió a retar a AMLO a que se siente a dialogar con él este jueves sobre cómo aumentar el presupuesto para becas sin afectar al Poder Judicial, pese a que el Ejecutivo Federal ya adelantó su negativa. Durante la sesión de la Comisión Permanente, Alejandro Armenta, presidente morenista del Senado, denunció que recibió mensajes intimidatorios y amenazantes, presuntamente de Norma Piña, ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. La oposición en el Senado dijo que se trata de una estrategia para desviar la atención ante los resolutivos que ha tomado la Corte como el Plan B electoral. La Suprema Corte de Justicia concedió un amparo que obligará al sistema de transporte colectivo Metro a garantizar la accesibilidad para personas con discapacidad. Luego que dio el visto bueno para que Banamex sea vendido a Grupo México de Germán Larrea, AMLO recibió al empresario en Palacio Nacional. El nearshoring representa una oportunidad descomunal y de capitalizarla podría ser la década de México, así lo señala Bob Stenfels, Global Managing Partner de McKinsey & Company. Las empresas de outsourcing que no tengan su registro vigente en el padrón público de contratistas de servicios especializados u obras especializadas serán sancionados por el delito de defraudación fiscal. Así lo advirtieron las Secretarías de Hacienda y de Trabajo. Para que la demanda de combustibles en el país pueda ser atendida, es necesario que se permita la participación de privados que ayuden a Petróleos Mexicanos y que se otorguen los permisos necesarios para nueva infraestructura, así coincidieron especialistas. En el primer trimestre del año, el Servicio de Administración Tributaria recaudó 117,183 millones de pesos por actos de fiscalización, un incremento que representa el 17.1%. Un total de 20 estados del país lograron superar el nivel de actividad económica que tenían previsto a la pandemia de COVID-19. De acuerdo con datos de México, ¿Cómo vamos?, Tabasco y Oaxaca registran los mayores avances en el cuarto trimestre del 2022. Los consumidores mexicanos resisten el impacto de la inflación, ya que han podido mantener su nivel de consumo. Esto, pese a la alza de precios, incluso mejor que otros mercados latinoamericanos, según la agencia del investigador Kantar. José Luis Abarca, exalcalde de Iguala, Guerrero, recibió una sentencia de 92 años y 6 meses de prisión
por el delito de secuestro en agravio de 6 integrantes del movimiento campesino Unidad Popular el día 30 de mayo del 2013. Miguel Ángel Gallegos, vocero de seguridad de San Luis Potosí, se lavó las manos. Afirmó que el secuestro de 50 migrantes y 2 operadores de un autobús no ocurrió en territorio potosino y que le corresponde a la Federación. Juan Ramiro Robledo, diputado de Morena, solicitó al gobierno federal su intervención inmediata en el secuestro masivo de migrantes en los límites de San Luis Potosí y Nuevo León. AMLO confirmó casos de plagio de migrantes en Matehuala, San Luis Potosí. Aseguró que ya se indignan. Llamó a no cruzar por México rumbo a los Estados Unidos, esto para evitar riesgos. Las 24 entidades gobernadas por los republicanos en los Estados Unidos enviarán apoyo, incluyendo agentes de seguridad a la frontera de Texas con México, esto en respuesta al llamado del gobernador Greg Abbott. Una niña de 8 años murió el miércoles cuando estaba retenida por la patrulla fronteriza de los Estados Unidos. Un grupo de 115 personas llegó este miércoles a Guatemala desde los Estados Unidos en el primer vuelo de deportados bajo el título 8, que sustituyó la semana pasada al título 42, así lo confirman autoridades locales. Ron DeSantis, gobernador de Florida, promulgó proyectos de ley que prohíben los tratamientos de afirmaciones de género en menores, mismos que restringen los espectáculos de drag, limitan la discusión de pronombres personales en las escuelas y establecen requisitos para el uso de baños. La legislatura de Carolina del Norte, dominada por republicanos, confirmó un proyecto de ley para prohibir la mayoría de los abortos después de las 12 semanas de gestación. Cientos de fármacos están en lista de medicamentos escasos en los Estados Unidos, mientras que más pacientes se enfrentan a retrasos en tratamientos para cáncer u otras enfermedades potencialmente mortales, que es lo mismo que también sucede aquí en nuestro país. Emomali Rahmon, presidente de Tayikistán, ya estrenó el avión presidencial. Vendido por el gobierno de AMLO, arribó esta aeronave a Xi'an, en China. Elon Musk, director ejecutivo de Tesla Inc., dijo que fabricante de automóviles eléctricos incursionará en los anuncios. Un cambio importante para la empresa que ha evitado el mercado tradicional. Nueva Zelanda remitió 2 proyectos solares de gran escala para su aprobación por la vía rápida implementada tras la emergencia sanitaria de COVID-19. El periodo 2023-2027 será muy probablemente el más caluroso jamás registrado, esto debido a los gases de efecto invernadero y por supuesto al fenómeno El Niño, que provocarán un aumento importante en las temperaturas, así lo alertó la ONU. Ante la cantidad de cenizas que cae en las inmediaciones del volcán Popocatépetl y la actividad del coloso, el gobierno de Puebla determinó suspender las clases presenciales. Se mantiene la fase amarilla en el semáforo de riesgo. Un sismo de magnitud de 6.2 con epicentro a 114 kilómetros al este de la ciudad de Hidalgo, en Chiapas, fue perceptible en varias zonas del país, así lo informó el Servicio Sismológico Nacional. Guillermo Lasso, presidente de Ecuador, disolvió por decreto la Asamblea Nacional y adelantó las elecciones legislativas y generales en el marco del juicio político en su contra por presunto peculado. Nayib Bukele, presidente de El Salvador, impuso un cerco militar en torno a la ciudad de Nueva Concepción, donde presuntos pandilleros asesinaron a un policía. El gobierno de Colombia y el Ejército de Liberación Nacional reiniciaron los diálogos de paz en Cuba. Cristina Fernández de Kirchner, vicepresidente de Argentina, ratificó que no competirá por candidaturas para las elecciones presidenciales de octubre. Dice: no voy a ser mascota del poder por ninguna candidatura, así lo expresó. El príncipe Enrique
su esposa Megan y la madre de esta estuvieron en una persecución automovilística casi catastrófica que involucró a fotógrafos, así lo dijo un portavoz de la pareja. Roberto José Pacheco está con Pedro Ferriz de Con. Estamos de regreso, gracias por seguir en sintonía con nosotros a través de todas las plataformas digitales. Yo soy Dore Ferriz, estoy aquí a nombre del ingeniero Pedro Ferriz de Con y por supuesto más que listos para escuchar a Roberto José Pacheco. ¿Cómo está, Roberto? Muy buenos días. Hola, mi estimada Dore, te saludo con mucho gusto ya este jueves. Pues te comento que Morena en la Cámara de Diputados está impulsando un acuerdo con otras fuerzas políticas para llevar a cabo un parlamento abierto sobre su propuesta para que los ministros de la Corte sean electos en las urnas. Te comento que la diputada Aleida Alavés, quien es vicecoordinadora de la bancada morenista en San Lázaro, señaló que se pretende abrir a la discusión sobre cómo está configurado actualmente el Estado mexicano y cómo está funcionando. La legisladora subrayó que la idea es que este tema se discute en un parlamento abierto que se proponga desde la Cámara de Diputados a fin de generar un debate amplio, pero sobre todo, dice, transparente. Escuchamos a la diputada. La idea es de que vayamos a un parlamento abierto, que lo propongamos desde la Cámara de Diputados y que la discusión sea abierta, amplia, transparente. Vamos a sostener nuestra propuesta. También queremos que quienes están en desacuerdo digan por qué no. Bueno, ella reitera que su bancada, Aleida Alavés, que solicitará que este ejercicio de análisis sea un resultado de común acuerdo con la Jucopo para que se incluyan las voces de todos. Dice Aleida Alavés, que no se quede nadie, que no se quede nada más esta situación en una discusión política de quienes configuramos uno u otro poder. Bueno, por su parte, el coordinador Ignacio Mier, quien ha sido el que ha convocado precisamente a este parlamento abierto, dice que ha dado invitación al constitucionalista Diego Valadez, al ministro en retiro José Ramón Cosío y hasta el ex candidato presidencial priista Roberto Madrazo, quienes a su juicio ya se han expresado a priori y sin conocimiento contra la elección democrática de los integrantes de la Suprema Corte de Justicia. Cabe señalar, Dore, que los dos primeros aceptaron a participar, en tanto que el político tabasqueño Roberto Madrazo, él ya rechazó su participación en este parlamento abierto al considerar que no hay condiciones para un auténtico parlamento abierto para reformar el Poder Judicial, cuando los senadores de Morena se han negado inclusive a designar a los comisionados del INAI. Eso es lo que se ventiló ayer precisamente en los pasillos del Senado. En otro asunto, te comento que el presidente de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, Alejandro Armenta, denunció que recibió mensajes desde un celular que presuntamente pertenece a la ministra presidenta de la Corte, Norma Piña, en donde se le reconviene en cuanto a su actuación como legislador. Escuchamos lo que dice Alejandro Armenta. Con la muy probable intención de presionar, de intimidar o incluso de pretender amenazar al suscrito por mi desempeño como legislador federal, contraviniendo con ello lo dispuesto en el artículo 61 de nuestra Carta Magna. Bueno, la más fuerte, inclusive de las preguntas que se le hicieron ahí en el chat, es, supuestamente de la ministra al legislador, es, ¿usted puede ver a los ojos a sus hijos o a sus hijas después de lo que dice? Bueno, y a este cuestionamiento, el senador Armenta le revira y dice, ¿y usted tiene calidad moral para preguntarle de ello? Así pues, bueno, fue un intercambio de mensajes vía chat en donde el senador Armenta siente que ha sido amenazado por otro poder que encabeza precisamente Norma Piña y pues pide a la Fiscalía General de la República que investigue. La Corte no ha dicho nada al respecto sobre esta supuesta, sí hubo ese intercambio de mensajes, pero
no sabemos si realmente la que participó es la ministra Norma Piña. Sobre esto se le cuestionó al senador Ricardo Monreal, y él puso en duda que los mensajes sean de Norma Piña. Él dice que conoce a la ministra y a pesar de que se tienen desencuentros de carácter institucional, dice Monreal que no le atribuye que ella sea la que directamente esté confrontando a un integrante del Poder Legislativo. Lo que sí tenemos que hacer, dice Monreal, es disminuir la pasión. A nadie conviene estirar la liga de la relación institucional. Bueno, son las cuestiones que se dan. A veces estamos en una posición en que mírame y no me toques, ¿no? Pero bueno, así las cosas. Y Armenta, el senador Armenta se siente amenazado. Yo pienso que no es para tanto, pero Ay, bueno. no, para nada. Eso no es una amenaza. O sea, ese es un intercambio a lo mejor de palabras fuertes en algún momento de discusión. Vete tú a saber qué estaban discutiendo y vete tú a saber siquiera si efectivamente esos mensajes son de Norma Piña, porque la toman como supuesto, ¿no? Así es, supuestamente. Y ella no se ha pronunciado al respecto en este sentido. Veremos qué pasa en las próximas horas. Pero bueno, así están las cosas en el ámbito político, donde pues hay mucha confrontación, hay mucha polarización, y cualquier cuestión de esa naturaleza simplemente, pues ahora sí, como te digo, están de mí a mí, no me toques, ¿no? Además, si te pones a pensar, Roberto José Pacheco, ¿quién ha recibido más amenazas? Digo, si alguien sabe de amenazas, es Norma Piña. La han ido a querer violentar ahí, le queman piñatas, le mandan mensajes por tweet. Si alguien sabe de qué sí y qué no es una amenaza, es obviamente Norma Piña. Y yo ahí como la veo, pues eso nada más es un intercambio de... Seguramente estaban discutiendo en algo en lo que no estaban de acuerdo. Así es, pero bueno, a mí se me hace que... Bueno, no es para tanto. Es el foco, ¿no? Quieren el foco. Con la... No es para tanto, aunque sí tienes razón que los ministros han recibido muchas agresiones a las afueras, precisamente de la Suprema Corte, donde hay un plantón de ya más de 20 días. Inclusive esto ha obligado a la Suprema Corte a sesionar en una sede alterna en sus instalaciones de Álvaro Obregón, porque al final de cuentas sí está en riesgo la integridad de los integrantes, precisamente de los ministros, sobre todo por el fanatismo que existe en torno a López Obrador y en contra de los ministros. En contra de todo lo que le ponga límites, ¿no?, al presidente. Qué bárbaro. Roberto José Pacheco, agradezco mucho tu participación, como siempre, hoy y siempre. Estamos pendientes, mi querida Dora, un abrazo. Un abrazo fuerte para ti, muchísimas gracias. Ahí lo tienen, Roberto José Pacheco. La información internacional con Adriana Braniff, desde Miami, Florida. Como todos los días, estamos más que puestos para escuchar a mi queridísima Adriana Braniff, a quien saludo con todo mi cariño esta mañana. Adriana, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días, Dore. ¿Cómo estás? Aquí con todo para ver lo que está pasando en el mundo, y lo que quería platicar hoy contigo es lo que está pasando en Ecuador. A ver. Me parece que es muy importante poner el ojo, porque resulta que el día de ayer Guillermo Lasso, que es el presidente de ese país, pues disolvió el Congreso. Lo eliminó, lo disolvió por una crisis política que se está viviendo en estos momentos ahí en ese país. ¿Y qué va a hacer ahora? ¿Qué sigue, no? Pues lo que sigue es dar paso a elecciones anticipadas. Eso es lo que va a suceder. Va a gobernar él ya por decreto, porque ya no tiene el Congreso, y máximo le dan permiso las leyes de que lo haga por 6 meses, pero va a nombrar inmediatamente a elecciones anticipadas, y los que salgan electos en estas elecciones anticipadas, pues van a terminar su mandato, es decir, nada más van a ser electos hasta terminar el mandato, que es en mayo del 2025, estamos hablando de 2 años más o menos, y después otra vez elecciones. Te voy a poner el video donde pues sí, Guillermo Lasso hace el anuncio el día de ayer, que fue en el transcurso de la mañana, cuando anuncia que disuelve el Congreso. Mira, escuchemos. He decidido aplicar el artículo 148 de la Constitución de la República, que me otorga la facultad de disolver la Asamblea Nacional por grave crisis política y conmoción interna. Las
Asamblea Nacional es el Congreso en ese país, y la pregunta que nos hacemos todos es, ¿por qué lo hizo? Y la segunda pregunta, ¿es legal esto? Resulta que sí es legal. El artículo 148 allá de Ecuador especifica justamente que se puede hacer esto, y tiene un nombre, se llama muerte cruzada. O sea, aplicó la muerte cruzada, así se llama, y que permite, Dore, al jefe de Estado disolver esta Asamblea Nacional bajo 3 escenarios nada más. El primer escenario es si los legisladores están obstaculizando su capacidad de gobernar. Esa sería una razón. Una segunda razón sería que hubiera una grave crisis política en el país, y es la que él apeló. Y la tercera razón sería cuando el poder legislativo se arrogue funciones que no le corresponden. Bajo cualquiera de estas tres, legalmente el Ejecutivo puede disolver el Congreso. Así está la Constitución. Nos guste o no, se nos haga extraño o no, yo no me imagino esas reglas, por ejemplo, en México, porque sería un caos total, absoluto, que se pudiera disolver el Congreso si el Ejecutivo considera que están obstruyendo su capacidad de gobernar, imagínate. Pero esa es la ley que tienen allá, esa es la ley en Ecuador, y por eso, precisamente por eso, esto no se considera un golpe de Estado. No es un golpe de Estado lo que sucedió en Ecuador el día de ayer. ¿Por qué hace esto? Bueno, lo hace porque estaba a punto el Congreso de votar para hacerle un juicio político por algún problema de malversación de fondos que están acusando al presidente. Esto ya no va a suceder, ya no lo van a llamar a juicio político simplemente porque ya no hay Congreso, ya no hay. Y no es lo que sucedió en Perú. Todo el mundo ya está diciendo, es lo mismo de Perú. No es lo mismo de Perú porque Pedro Castillo también disolvió el Congreso, pero sin seguir la Constitución. La Constitución de Perú no le permitía hacer lo que hizo, y entonces por eso en Perú sí fue un golpe de Estado. Y por eso Pedro Castillo está en la cárcel, justamente por un golpe de Estado, no por ser de origen humilde, como dice el presidente López Obrador, sino porque de un golpe de Estado, el propio ejército en Perú fue el que apresó al presidente, hoy expresidente Castillo. Así fue. Ahora, en Ecuador, ¿qué pasa? Las Fuerzas Armadas respaldan a Lazo, lo respaldan. El comandante, el día de ayer, el que sería el equivalente, por ejemplo, a Luis Crescencio Sandoval en México, que nada más de imaginarme ese escenario en México, pues se te paran los pelos de punta, ¿no? Pero bueno, el comandante salió en televisión para hacer un llamado a acatar esta medida de disolución del Congreso. Mira, vamos a escucharlo. Los asambleístas quedan en calidad de ex asambleístas y no pueden ingresar al edificio. Por lo tanto, la seguridad estará resguardada por la Policía Nacional en este edificio y en otros edificios en los cuales también funcionaban algunas oficinas de la legislatura. Está clara las disposiciones, se va a dar las facilidades para que los asambleístas puedan retirar sus pertenencias a través de algún delegado o algún asesor. El pronunciamiento que ha hecho esta mañana las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional ha sido muy claro de respaldar la Constitución, lo que está establecido en la ley. Nosotros esperamos que esta decisión sea tomada con madurez democrática. Están los parámetros establecidos, un llamamiento a elecciones y también los periodos en los que se debe ejecutar, y con ello yo creo que el mejor camino es la paz, la tranquilidad de los ecuatorianos. Esperamos que no existan protestas de ningún tipo. De todas maneras, quien afecte la ley o quien trate de generar caos o violencia tendrá que ser sometido a la... O sea, por las buenas, sí. Y esto es extraño de entender porque, pues, realmente esta medida fue un acto democrático porque se hizo conforme a la Constitución, pero pues se está disolviendo uno de los poderes, lo cual es antidemocrático. Entonces es una cosa un poco difícil de entender. Ayer escuchaba yo la versión de los diputados, los que ya fueron dados de baja de su cargo, que ellos interpretan que esto es ilegal porque consideran que no había una crisis política del tamaño como para tomar esta medida de disolver al Congreso. Ese es el escenario que él apeló, el presidente Lazo, para disolver el Congreso. Decían, no hay tal conmoción política, o sea, si hay violencia, protestas en las calles, decían, ahí en Ecuador, y sí, definitivamente, pues sí las había, sí había este tipo de situación, pero estos congresistas dicen, las instituciones seguían en pie, la gente seguía yendo a la escuela, o sea, no había un total caos, entonces no están de acuerdo en que haya tomado esa medida el presidente Lazo. Tendrán que interpretar ya los abogados de ese país cómo interpretar este artículo 148 que da esta movilidad o este recurso de muerte cruzada, como le llaman,
y ver si esto es justificado o no. Pero recalcar que esto no es lo que pasó en Perú. Lazo hizo esto conforme la Constitución se lo permite. Pedro Castillo no siguió la Constitución, son dos cosas diferentes. Va a ser interesante, Dore, ver la reacción que tengan los líderes latinoamericanos con respecto a esto. Vamos a ver qué posición tomen. Ayer, la posición de López Obrador en la mañanera dijo que confiaba en que no iba a haber violencia, que no iba a haber inestabilidad. Inestabilidad ya hay, ¿no? De hecho, pero confiaba en que los hermanos ecuatorianos, así como los llama, pues resolvieran esta situación con las nuevas elecciones de manera pacífica. No tuvo mucho tiempo de pensar la respuesta, de pensar su postura, porque esto se dio justamente cuando estaba en la mañanera y yo creo que le informan en ese momento. Vamos a ver qué posición toma ahora. Ojo, y esto es importante, Lazo es un presidente de derecha, no es de izquierda, es un presidente de derecha. Va a ser interesante ver qué postura toma, por eso te digo, López Obrador con respecto a esto. De bote pronto le da el visto bueno, pero por un lado, estas elecciones anticipadas le podrían dar el regreso a la izquierda en Ecuador, en último de los casos. De hecho, el Congreso pues es opositor a Lazo y en ese sentido pues podría ser bien visto por el gobierno de México, pero también podrían tratar de comparar esto con lo que pasó en Perú y decir el discurso de, ya ven, a Pedro Castillo, como es de izquierda, como es pobre, pues lo tienen encarcelado por la misma situación que sucedió en Ecuador, donde pues es que está aliado a las oligarquías, el de derecha. Entonces podrían irse por ahí. Vamos a seguir esto porque pues se pone muy interesante. Sí, seguramente tendrá otra respuesta, Branif. Seguramente va a ocupar esta oportunidad para él hacerse de sus ideas, ¿no? Entonces, se me hace importante lo que dices y obviamente el hecho de darle seguimiento a todo lo que vaya a acontecer en los próximos días. Va a haber mucha información, mi Branif. Ah, sí, se nos fue la información, la línea. Sí, se fue. Pero bueno, creo que sí cerré la idea completa y paso nada más a otro tema rápidamente porque Joe Biden está ya en Japón. Ya se fue a Japón, fue a celebrar o a estar presente en esta reunión del G7, del grupo de los 7, las 7 economías más industrializadas del mundo, que es pues Estados Unidos, Japón, obviamente, que es el anfitrión, Canadá, Francia, Alemania, Italia y el Reino Unido, son los que están por allá. Rusia no está, en algún momento estuvo en el G7, cuando era el G8, pero cuando invade Crimea, lo sacan del grupo, lo sacan del club de Toby y ya no está. Ahora, ¿va a cortar este viaje? Sí, porque tenía después pensado ir, después de Japón, tenía pensado ir ¿a dónde iba a ir? A otras 2 partes, pero ahorita te digo exactamente dónde tenía. A Guinea y Australia. Eran 2 paradas que tenía después de estar en Hiroshima, que es donde va a ser el G7. Ya no va a ir. ¿Cuál es la razón? La razón de que ya no va a ir a estas 2 partes, a Guinea y Australia, es porque tiene un problemón en Estados Unidos en este momento. Tiene que seguir negociando porque todavía no se llega a un acuerdo sobre cuál es el tope del endeudamiento que debe ajustarse aquí en los Estados Unidos. Y recuerda lo que platicábamos ayer, Dore, decíamos que la secretaria del Tesoro, Janet Yellen, decía que si para junio no se llevaba a un acuerdo, pues ya Estados Unidos se quedaba sin dinero para hacer todos sus pagos. Nunca ha pasado esto en Estados Unidos, no creo que pase, pero Biden tiene que estar presente para negociar ahí con Kevin McCarthy, que es el líder de la mayoría republicana, y llegar finalmente a un acuerdo, que es otra cosa a la que tenemos que ponerle los ojos y estar muy atentos. Hay bastante tensión, Dore. Sí, por supuesto. Y aparte, un poco también lo siento así como que la presión, ¿no? La presión para ejercer en Joe Biden para que llegue a negociaciones y para que se asegure de que los próximos años Estados Unidos tiene liquidez. Obviamente están viendo el monstruo de China a un lado, estamos viendo todo lo que está pasando en materia de, guerras, enfermedades, temas migratorios, tantas cosas que van a tener que resolver y todo tiene que ver con lana. Sí, esto es cada año, es el presupuesto anual que se establece cada año y siempre al llegar al final pues no alcanzó. Y entonces cada año es lo mismo y se ajusta. ¿Cuál es la moneda de cambio que están queriendo dar los republicanos? Que Joe Biden acorte el presupuesto de programas sociales que está implementando para que ellos pues den su visto bueno y digan, ok, nos endeudamos. Joe Biden ha dicho, primero apruébenme esta alza y ya con calmita vamos a platicando de los recortes a programas sociales. Y parece ser que ahí está la negociación, va a ser ahí. Pero pues sí, es dando y dando, pajarito volando. Así es como se maneja
este asunto, Dore. Y este cambio le va a pegar un poco de ser así, yo creo que sí le va a pegar un poco a la imagen de Joe Biden, pero lo tiene que hacer, o sea. No, de ser así, olvídate, de ser así sería la primera. Dices, si se quedan sin dinero. Sí, no, eso es, o sea, olvídate, no, eso ya es el fin de un imperio. No, olvídate, es el fin del mundo, eso nunca ha pasado. Exacto. Habría un caos financiero global, nos pegaría globalmente a todos porque le dejaría de pagar a sus deudores. No va a pasar, es un tema electoral, por supuesto, es una moneda de cambio que pueden manejar muy bien los republicanos para ajustar los programas sociales de Joe Biden a la realidad que está viviendo ahorita Estados Unidos. Por supuesto. Adriana Braniff, como siempre es un placer platicar contigo. Te mando todo mi amor. Gracias por estar aquí con nosotros. Gracias, Dora, que tengas un excelente jueves. Igualmente, Braniff, disfruta, ya casi es viernes. Ya casi llegamos al viernes. Esa es buena noticia. Estás escuchando a Pedro Ferriz de Con, marcando el cambio que México necesita. Ya estamos de regreso. Gracias por seguir en sintonía con nosotros a través de todas las plataformas digitales que tenemos a su disposición. Yo soy Dore Ferriz, estoy aquí a cargo del Noti a nombre del ingeniero Pedro Ferriz de Con. Y cuando son las 8:50 de la mañana de este jueves 18 de mayo, tenemos para ustedes el resumen de noticias. Platicarles, la Comisión Reguladora de Energía puso en operación una nueva bitácora. Esto para gasolineras con criterios y metodología para determinar las visitas de inspección. El reemplazo de programas de apoyo a productores de maíz y trigo por esquemas asistencialistas empieza ya a cobrar factura. Así lo considera el Grupo Consultor de Mercados Agrícolas. El aumento en los costos de producción y la caída en los precios de mercado provocaron también que el productor pierda rentabilidad, no paguen sus deudas y encima de todo arriesguen su supervivencia, lo que generó la toma de plantas de Pemex, bloqueos carreteros y de ferrocarril en Sinaloa, Sonora y Tamaulipas, así como también la suspensión del diálogo con la Secretaría de Gobernación, así lo señaló. La próxima instalación de Gigafactory de Tesla en Santa Catarina, Nuevo León, estará rodeada de retos eléctricos, de acuerdo con Baker Institute de la Universidad de Rice. Pues sí, a ver, si tú vas a construir un proyecto nuevo, totalmente novedoso para todo un país, evidentemente todo va a provocar un reto. Eso no quiere decir que no se pueda lograr. Eso quiere decir que la demanda que tendrá Nuevo León y las acciones que tendrá que tomar para darle pie a estas instalaciones tendrán que ser mayores. Y eso es todo, es lo único que cambiaría. Por otra parte, la relocalización de empresas en México para aprovechar la cercanía con los Estados Unidos provocará un incremento de la demanda de transporte de personas. Así lo consideró Lipu, empresa especializada en traslado de personal. Pues sí. Y no nada más eso. Tendrá que también buscar lugares cercanos, tendrá que hacer contrataciones nuevas, vendrán temas importantes y por supuesto que se necesita transporte para el personal. En México, por ejemplo, el metro sería bueno que le metieran ahí una chaineada para que justo México pudiera trabajar con más prontitud. Y seguridad. La digitalización en la construcción permitirá a desarrolladores elevar su rentabilidad ante la inflación, el incremento en los precios de los materiales y el nearshoring, esto según expertos. Apple está por lanzar lo que quizá sea el producto más experimental y poco convencional de su historia. ¿Qué es este producto? Son los visores de realidad mixta, los cuales se asemejan a un par de gafas de esquí y viven con un paquete de baterías, me imagino que debe estar colgado o en un costado o por atrás, así lo reporta The Wall Street Journal. Estamos a media hora de vivir dos realidades. No, o sea, se habla mucho de la realidad física, la realidad virtual, la 4D, las Ds que tú quieras, y estamos a punto de poder permitir que ante los ojos se cuele
la realidad que está, ¿no? Y la realidad que te gustaría ver, de diseñar nuestro propio mundo literalmente. Y esto va a ser todo un caso. A mí en lo personal no me gustaría ver a mis hijos caminar por la vida con unos gogles, o sea, pegados a un... Ya estás como en el Matrix, ¿no? Yo creo que ahí es cuando la inteligencia artificial tiene que empezar a delinear pautas, porque cuando se trata de CRISPRs, cuando se trata de ingeniería genética, que se va hasta el fondo de la molécula, ahí se ponen todas las trabas, que porque entonces, ¿qué va a pasar con el desarrollo del ser humano si nos vamos a volver o no androides? Y de las gafas se tiene que hablar con el mismo vocabulario. Hay que preguntarnos si este tipo de tecnologías o artefactos que lejos de nuestra genética nos acercan a otra realidad o a lo mejor a otras posibilidades o poderes, nos puedan llevar a estar viviendo una especie de vida pues, androide. El gigante de las telecomunicaciones, América Móvil, anticipa que en los próximos años su crecimiento en América Latina será limitado. Esto debido a la estricta regulación que se aplica en algunos países de la región. Y es que sí, fíjense, ya de entrada hasta el tema del 5G, ustedes recuerdan bien cuando empezaron a poner estas antenas de 5G, sobre todo hubo eventos en Gran Bretaña en donde la gente iba y las tiraba, que porque la energía de la antena intervenía en materia de salud, y obviamente el empuje que han tenido las telecomunicaciones hacia nuevas formas de conexión son difíciles. Ahora en América Latina pues lo serán aún más, incluyendo los problemas políticos que hay pues en toda América Latina. Estábamos hablando de Ecuador, podemos agregar Perú, Venezuela, lo que está sucediendo en México. Esto va a frenar también la inversión que se le puede estar haciendo en esta materia. Por otra parte, México enfrenta un problema con la falsificación de boletos de espectáculos. Sí es cierto. En el 2022 se recibieron más de 500 denuncias de fraude por clonación de boletos para eventos masivos, sobre todo para conciertos. Esto según datos de la Procuraduría para la Defensa del Consumidor, Profeco, y una solución para este problema sería emitir un código QR, por favor, en el que aparezca la foto de cada asistente, bueno, ya es mucho, ¿no? Y se confirme que tiene el boleto correspondiente del evento, asegurando tu identidad, y esto podría ser el principio de una nueva startup, ¿no? Esto podría ser el principio de una nueva forma de generar boletos. Y sí, yo siento que al final del día todo lo tienes en tu teléfono. Y de repente sí resulta más seguro cargar con un código QR que con un papel que se puede imprimir en muchas impresoras. Estás escuchando a Pedro Ferriz de Con, marcando el cambio que México necesita. Pues ya con esto nos despedimos. De verdad, profundamente agradecidos porque me permitan o me den la oportunidad de poder suplir a mi papá, el ingeniero Pedro Ferriz de Con, quien por cierto, hoy se encuentra dando una conferencia en Toluca y es por eso que no he estado aquí. Lo traemos de gira. Hoy se va a presentar en Toluca con este tema del futuro de México en tus manos. Va a estar platicando con empresarios mexicanos, por supuesto, y pues también estuvo ahí en Puerto Vallarta dando conferencias. Ahora sí que lo traemos chiflando y aplaudiendo para que se divierta. Y obviamente llegar a más personas y encontrar bajo diferentes raseros, percepciones, pensamientos, el rumbo que tiene que tomar el país, que creo que ya lo tenemos bastante definido, ya sabemos para dónde queremos caminar y es básicamente un tema de ponernos de acuerdo, juntar empresarios y abordar el tema de la forma más oportuna. Ya el ingeniero Pedro Ferriz de Con se estará presentando el lunes en este espacio, en el noticiero estará de vuelta, el viernes, el día de mañana yo también lo voy a estar cubriendo porque le toca volar. Entonces va a estar en un avión esperando que no se encuentre con una escena que se viralizó ayer. No sé si vieron esta escena del señor que, híjole, le iba a dar un infarto, Pásame un manual de Morena. Una locura. Ya estará de regreso en las instalaciones de Central FM ya en Houston y sí, obviamente transmitiendo para todos ustedes. Yo soy Dore Ferriz. A nombre de este maravilloso equipo de trabajo y con unas deliciosas papitas que me prepararon aquí los chavos con su chilito y todo muy rico, yo me despido y sigan con nosotros porque de hecho voy a regresar al aire en punto y aparte. Seguimos.
Hasta aquí presentamos a Pedro Ferriz de Con, marcando el cambio que México necesita. Central FM, Equilibrio.